A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. El placer de los extraños. Ciertas personas dedicamos muchas horas de nuestras vidas al placer desenfrenado. Lo hacemos tumbadas, sentadas, acostadas, humilladas. En la cama, claro, pero también en otros lugares. A veces boca abajo, a veces boca arriba. Una voz nos susurra al oído y de pronto se esfuma el mundo que nos rodea. Entonces empieza el pausado ritual de las caricias. Las manos acariciarán las páginas del libro, los ojos, la fila de letras. En algunos instantes gloriosos, leer roza la felicidad. ¿Qué secuelas provoca el vicio inconfesable de la lectura? El filósofo Richard Rorty piensa que nos cambia la mente de forma irreversible. Desarrollamos una anomalía llamada ojos interiores. Descubrir a los personajes de una historia se parece a conocer a gente nueva, comprendiendo su carácter y sus razones. Cuanto más diferentes son esos personajes, más nos amplía el horizonte y enriquece nuestro universo. Según Rorty, la literatura no cambia solo el contenido de nuestros pensamientos, sino también el continente. No lo que percibimos, sino el aparato mismo de la percepción. La literatura nos ayuda a construir una nueva capacidad de comunicación con seres diferentes. Gracias a los libros, habitamos en la piel de otros, acariciamos sus cuerpos y nos hundimos en su mirada. Y en un mundo narcisista y ególatra, lo mejor que le puede pasar a uno es ser todos. Ese es uno de los ensayos de este libro, El futuro recordado, de Irene Vallejo, escritora española de Zaragoza, que se hizo muy, muy famosa por su libro El infinito en un junco. El infinito. Sí. Que se transformó en un bestseller que se ha traducido en muchísimos idiomas, que acaba de salir en Japón. Y este es un libro que reúne pequeñas columnas. De verdad, yo leí una columna entera. Esos son 2 párrafos de columnas que ella publicó en el Heraldo de Aragón durante algunos años y que están reunidas en este libro. Alberto Mayol, buenas noches. Buenas noches, Antonella, ¿qué tal? Omar Sarraz, ¿cómo estás tú? Bien, feliz de que estemos aquí, que nos hayamos podido encontrar para hablar de libros, qué mejor, y para estar juntos de alguna forma. Claro que sí. Tenemos a Pato en ausencia, está con permiso, así que le mandamos un abrazo, pero ya volverá la próxima semana. Así que Con nuestro permiso, con nuestro permiso. está con permiso, digamos. O sea, yo pido permiso. El jefe le dio permiso. Claro. Eso, no sé cómo Sí. partir. A mí me cae muy bien Irene Vallejo. Tuve la posibilidad de entrevistarla cuando vino a Chile hace algunos meses atrás. Es de verdad una mujer muy brillante, muy encantadora, que también en este libro da cuenta de su profundo entusiasmo. Ella es especialista en mundo antiguo, sobre todo griegos y romanos. Entonces casi todos estos ensayos trabajan sobre la base de algún cuento, alguna etimología, alguna anécdota, ¿cierto? Algún libro de la antigüedad, y ella los hace dialogar con el mundo contemporáneo en cada uno de estos ensayos. Eso Sí, como para que sepan de qué vamos a estar hablando. Alberto. sí, a mí me parece, bueno, tú decías, efectivamente, estos son estos ensayitos cortos que tienen en la práctica, una página, porque claro, tienen 2 páginas, pero en realidad parten, como todo capítulo que se inicia, cerquita de la mitad y terminan cerca de la mitad de la siguiente página. Entonces son muy, muy estructurados, muy típicos de la columna propia de un periódico en la cual tú tienes un espacio exacto prácticamente toda la semana.
Y en medio de esa disciplina ella construye una especie de artefacto, ¿no? De que siempre tiene ciertos elementos. Imagínense ustedes como si fuera una postal, ¿ya? Es como un texto metódico, pero de una postal. Eh, Siempre nos refiere a alguna clase de viaje, alguna clase de visita, a algún determinado lugar y o algún determinado concepto. eh, y siempre en relación a una cierta actualidad de la época, de nuestro tiempo, pero también del alma, a una cierta actualidad en el sentido de la actualización, en el hecho de que las cosas que me pasan a mí están también imbuidas de este universal. Eh, y bueno, y esos ejercicios corren el riesgo, por supuesto, de en su reiteración, en su en cierta gravidez de tener que ir a buscar para poder hablar de algo contingente, algo muy antiguo, se corre el riesgo de que sencillamente sea algo, una especie de estructura poco flexible, poco amable, ¿no? Y lo que pasa es todo lo contrario, o sea, lo que pasa es que fundamentalmente gracias a una sencillez, pero una potencia narrativa extraordinaria, en esa página tú eres capaz de experimentar una relación narrativa muy prolongada que termina con o sea, que redunda desde el principio en un esfuerzo, en un nivel de reflexión filosófica y que de alguna manera te ilumina el mundo de una manera distinta y te ofrece un mundo eh, que es un mundo con sentido, un mundo que nosotros vivimos en una época que la sociología describe como una época sin sentido, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que no nos ofrece la posibilidad de entenderse a sí mismo. Bueno, gracias a este ejercicio tan sencillo, tan pequeño, uno logra sentir que el mundo tiene algo de sentido. Yo creo que por ahí está el gigantesco éxito de darle peso, relevancia a las pequeñas aventuras de cada día que emprendemos, casi todas relacionadas, por supuesto, con el tema de los libros y el conocimiento y el aprendizaje. Y Irene Vallejo viene a servirnos una mesa en el fondo, donde nosotros podemos ser capaces de degustar estos manjares del conocimiento para poder entender nuestra existencia. Creo que es una obra muy, muy redonda en ese sentido, a pesar de que está hecha de estos retazos que son estos fragmentos de periódico. Ujú, ujú. Sí, Omar, bueno, es un bonito ejercicio lo que hizo Irene Vallejo de tomar como motivación, como de centro a partir del cual empieza y retorna en estos artículos pequeñitos de una página, o a veces un poco menos, a veces un poco más, y tomando cosas como, por ejemplo, una palabra, el sentido de una palabra. Ella, como filóloga, tiene la historia de las palabras presente. Hay que recordar que esto de la filología ha sido muy importante en el pensamiento siempre, pero para hablar de un filólogo notable, ahí está Nietzsche, ¿no? Hablando de la culpa, hablando de otras cosas a partir de las palabras. Entonces, hablar a entonces, partir de las creando palabras. mundo a través de las palabras. A propósito de que esta semana se celebró el Día de leer a Tolkien. Exacto, exacto. Entonces, es muy bonito en estos artículos pequeños ver, por una parte, la carga histórica de las palabras que usamos a diario sin tener conciencia, toda su evolución, toda su vida. Las palabras también viven y tienen historia. Y al mismo tiempo,
es bonito ver cómo gracias a las palabras tenemos la posibilidad de desenterrar, revisitar, volver constantemente a mundos que si no hubieran sido registrados por escrito estarían muy probablemente en su mayor parte perdidos. La tradición oral tiene sus poderes, pero son más limitados que la escritura en muchos aspectos. Entonces, y es bonito ver que a partir de esas palabras y de ese visitar el pasado, con estos artículos, yo creo que por eso el futuro recordado, porque Irene Vallejo está constantemente yendo del pasado al futuro y el futuro como pasado, como que hay un círculo en todos estos artículos. No es que nosotros vengamos después, sino que estamos volviendo y estamos poniendo en el futuro a los antiguos. Entonces, a mí me parece muy lindo esto de que en la vida nosotros podemos haber hecho cualquier cosa, podemos ser gente que ha equivocado su camino, que ha fracasado, qué sé yo, de alguna forma, pero esto nos muestra que siempre hay una oportunidad de reandar, de recomenzar, de volver de tener un nuevo inicio. Eso lo veo con esto de que algo que tenga 2500 años pueda ser el inicio de algo ahora. Entonces, ya lo decía Epicuro, ¿no? Nunca es tarde para empezar a filosofar, para empezar a pensar. No hay edad para eso. Entonces, a mí me gustaron todas estas pequeñas notas porque nos hablan de que siempre, o sea, de que no hay un tiempo perdido, ni un tiempo, no es que la vejez sea algo, ni la juventud, sino que en cualquier momento nos podemos parar y podemos empezar de nuevo y con un ímpetu renovado y una profundidad insospechada a partir de ese contacto con los antiguos que siguen siendo futuro y presente y eso. Entonces a mí me gustó mucho eso de esa revoltura de tiempos que hace Irene Vallejo poniendo al lado nuestro a los filósofos o a los, no solo filósofos, gente común, comediantes, artistas de la antigüedad caminando con nosotros. Entonces sí, es un bonito ejercicio. Nos recuerda además que somos tan poco originales. Eso fue una cosa que me pasó a mí leyendo el libro. Especialmente lo que respecta a política, que después me encantaría entrar ahí con las opiniones de Alberto al respecto, porque le pega mucho palo al mundo político y a la manera en que hoy día nos vinculamos con lo comunitario, ¿no? Con lo público. Pero Alberto, ¿tú crees que ya es momento de ir con tu canción? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, esta canción la conocí primero por retazos también, justamente por fragmentos, porque la cantaba mi hijo Alessandro desde que llegó a España, y yo no sabía de dónde la había sacado hasta que de pronto descubrí que efectivamente la canción existía y es una agrupación pseudo-anarquista llamada Destripando la Historia, que solo tiene canciones bastante cultas, pero con una perspectiva muy anarquista, ¿no? Entonces cuenta la historia, una historia que aparece en el libro, que es la historia de la diosa Demeter, ¿no? Y es la historia de la agricultura, y es la historia de los inviernos, de los veranos, de las plantaciones y las cosechas. Y es una historia, por supuesto, sobre abusos sexuales, es una historia sobre abusos familiares, o sea, en fin, tiene todos esos condimentos. Así que vamos a escuchar a Destripando la Historia entonces con Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros 4 hermanos, evitando así la profecía de Urano. Oh, por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano, y
cables se enfrentaron. Tiene un casco, cuando lo usan no pueden tocarlo. Con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo. Mola mucho así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego. Oh, está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Oh, Demeter se cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. Para el camino le das semillas, un aperitivo. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. ¡Oh! 2 tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. ¡Oh! Heracles aparece, a Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. El más temido, en realidad le importas un comino. Un ser divino, es muy probable que sea tu tío. Salir del armario. En todas las casas solía haber un lugar donde guardar armas, el armario. Con el paso de los siglos, el mueble se volvió cada vez más inofensivo. Esa evolución es la crónica del desarme doméstico y del salto civilizatorio al monopolio estatal de la violencia. Hoy algunos quieren regresar a un pasado de autodefensa cuando los armarios no contenían solo ropa, sino instrumentos para disparar a quemarropa. El historiador griego Tucídides cuenta que los atenienses fueron los primeros que renunciaron a llevar armas encima, y esa decisión inauguró una nueva forma de convivir. Los ciudadanos de ese estado visionario protegían así la conversación democrática, pues el debate público solo admitía la contundencia de las palabras. Uno de los principios de la escuela pitagórica decía: deja que las leyes gobiernen solas, cuando gobiernan las armas, matan la ley. Los romanos llevaron aún más lejos estas garantías. Portar armas dentro del perímetro urbano era un sacrilegio y ni siquiera el ejército podía entrar con su armamento en la capital. Algunos individuos sanguinarios desafiaban la norma, escondiendo puñales entre los pliegues de sus túnicas. Del nombre en latín de esas dagas ocultas e ilegales, sicae, deriva la palabra sicario. Los antiguos nos enseñaron que una ciudad es verdaderamente fuerte cuando la violencia no habita sus calles. Estamos leyendo El futuro recordado de Irene Vallejo, esta noche en la República de las Letras. Bueno, eso, lo que había dicho Alberto antes, ¿no? Hay una contingencia que motiva y que acompaña a los textos que va escribiendo Irene Vallejo, y entonces tenemos la sabiduría clásica junto con las necesidades cotidianas, ¿no? Bonito. Sí. Y ojo con el título, que es como esta cita al tiempo recobrado de Proust, pero en este caso con el futuro recordado, entonces, que tiene que ver con el hecho de que lo que ella nos está diciendo es que el futuro está entroncado con el pasado y por tanto hay que recordarlo, pero ese recuerdo, recordamos que la palabra recordar, sobre todo ella siendo filóloga, recordar significa volver a pasar por el corazón y por tanto no es simplemente acordarse de algo, ¿ya? Sino que no refiere solamente al acto de la memoria, sino que refiere al acto de volver a sentir aquello. Y por tanto, al volver a sentir aquello, entonces es donde se proyecta hacia el futuro. En ese sentido, a mí me gusta mucho que la obra tiene numerosos guiños a temas que podrían ser perfectamente de motivo del coaching actual, motivo de los libros de
de autoayuda, y que sin embargo al envolverlos con otro papel de regalo, pero también al desarrollarlo en su interior de otra manera, la misma temática adquiere una profundidad importante, a pesar del hecho que ya hemos comentado de que son fragmentos muy cortitos y que por tanto un fragmento de tan cortito no permite terminar una idea completamente, lo que permite es dejar una sugerencia, abrir una puerta. eh, no en vano ella parte el libro al principio hablando, ¿no?, de los meses del año y del mes de enero, que es el mes del dios Jano, que es bifronte, que mira hacia adelante, hacia el año que viene, y mira hacia atrás al mismo tiempo, al año que se va. Y esa referencia probablemente tenga mucho que ver con lo que ella siente que esta compilación significa, ¿no? Por eso el futuro y el pasado están intrincados. Ya voy a entrar en la parte política, pero quería simplemente hacer esta Sí, primera no, reflexión. sí, a propósito de lo que dice, yo de verdad, honestamente, yo temía que ustedes dos iban a despedazar el libro. No, porque Siendo gente exigente como son y siendo Omar quien es, ¿no? Porque hay dos cosas que pueden jugarle el contra al libro a un lector o lectora más crítico, ¿no? O más pesimista, que es que hay mucha dulzura en el libro. Entonces uno podría pensar que hay cierto nivel de ingenuidad a primer nivel, ¿no? Porque son como pequeñas, como son tan cortitos, la mayoría de los textos son 2 o 3 párrafos, ella instala un par de ideas, las desarrolla y cierra, ¿no? Y siempre las cierra como con algún tipo de moraleja, con algún tipo como de frase que golpea para dejar rebotando, para pensar, etc. Y claro, como decía el Alberto, ese ejercicio es súper difícil. Yo escribo columnas y es muy difícil escribir sucintamente, demostrar que sabes, o sea, hacer entrar al dato duro, ¿cierto?, a la reflexión bibliográfica, en este caso, ¿no?, filológica, pero al mismo tiempo echarle un guiño al cotidiano, a la contingencia, y cerrar. Entonces, claro, habría quien podría decir el libro se queda en lo superficial. A mí me da la impresión que no, pero también me da la impresión de que no, porque después de que uno leyó El infinito en un junco, que es una cosa tan abrumadoramente informada, uno le queda muy claro que esta mujer sabe mucho de lo que está hablando, ¿no? Entonces ese es un punto. Un punto tiene que ver quizás a mí El infinito en un junco fue un libro que me voló la cabeza. El Pato nos decía, nos mensajeaba cuando supo que estábamos leyendo Irene Vallejo esta semana, que se lo iba a perder, que estaba leyendo El infinito en un junco, que estaba en llamas, porque de verdad es un libro, no lo podemos hacer en la República por un libro muy largo, pero es un libro tan lleno de información respecto a la historia de los libros y de las librerías y de las bibliotecas y de los encuadernajes y de la imprenta, o sea, como todo, y de los lectores y de los cuidadores de libros, etc. Es un libro muy fascinante. Y claro, cuando uno ya la leyó ahí, uno sabe que acá está jugando, ¿no? Y que está básicamente mostrando algunas luces chiquititas para iluminar literalmente algunas cosas. Y por otro lado también es su tono, ¿no? Y me parece que esta misma dulzura que vemos y si ustedes ven entrevistas de Irene Vallejo, se cuenta que ella habla muy suavecito, que ella es muy dulce en su manera de comunicar, pero es una mujer tremenda. O sea, de verdad hay también un apasionamiento en lo que ella comparte y una convicción respecto a todo lo que soporta su mirada y su entusiasmo respecto a la cultura lectora, que hace que, claro, que de alguna manera esta forma que puede parecer, entre comillas, inofensiva y un poquito naif, esté sostenida, me parece a mí, en muchísimo conocimiento y en un profundo apasionamiento por el ejercicio de leer y compartir la pasión y el amor por los libros. Eso ¿no? como en lo formal. Mira, eso que tú dices, Antonella, cuando tuve en algún momento tal vez
la idea de que esto me provocaba alguna suspicacia, yo no la culpaba a ella, sino que siempre hay que culpar al editor. Entonces yo decía, aquí O a tal mí que leí vez... el libro. Ajá. O a mí que leí el libro. Claro, también, porque resulta que sí, tuvo mucho éxito con El infinito en un junco, fue el ensayo del año, muy premiado y traducido. Y entonces, claro, uno dice, bueno, como lo que pasa ahora con García Márquez y la novela póstuma que él no quiso publicar y que ahora se publicó y se está vendiendo. Entonces uno dice, bueno, puede ser una especie de oportunismo, pero yo diría que estas notas, estas columnas que escribe ella, una cosa buena es que no son pretenciosas, que tienen esa cosa ingenua, ciertamente, como que los problemas se pudieran tal vez resolver con un poco más de buena voluntad, obviando la complejidad de la vida, pero también es, yo creo, una serie de sugerencias, de aberturas, ella no te va, nadie, o sea, es pararse y decirte algo que te aliente en la jornada, no sé, a mí me parece un bonito ejercicio que estimula, que hace pensar, que hace reflexionar y que no pretende resolver las cosas hasta el fondo. Y lo otro es que lo que decían ustedes sobre la sabiduría y sobre la autoayuda, es impresionante cómo han tomado el estoicismo ya hace un tiempo, ya hace un par de décadas, con un autor que quería hacer coaching filosófico, que tuvo el libro Más Platón y menos Prozac, pero ahora el estoicismo está arrasando, o sea, se agota permanentemente, llegan y se van todos los ejemplares de las meditaciones de Marco Aurelio, se pide a Epícteto con el manual de vida, se lee a Séneca, es una locura, y muchos autores que divulgan el estoicismo como un gran descubrimiento. Y claro, el estoicismo también tiene la ventaja para la forma de vida actual, digamos, tal como está hecha, en que el individuo es el que resuelve las cosas y no hay una cuestión fuera. Yo puedo estar en la cárcel, pero soy libre, ¿no? Yo en mi interior. Entonces el estoicismo puede servir para ser esclavo y filósofo, pero si uno quiere en realidad cambiar la realidad, tiene que darse cuenta de que no basta con un cambio personal. Pero bueno, yo no digo que estén unidas las cosas, pero el gusto de lo que dice Irene Vallejo puede ir también unido a todo este asunto de las filosofías personalistas después de la caída de la polis griega, donde ya la política dejó de ser una posibilidad porque todo fue un imperio y los individuos desaparecieron. Entonces, bueno. Ahora, igual ella habla mucho de política y habla mucho de ejercicio de lo comunitario. Sí, claro, no, yo te digo, esta otra cosa, la autoayuda, donde tú eres el que resuelve, sale, sobrevive y un poco así. No, y sobre todo en el caso del estoicismo, que en el fondo lo que te dice el estoicismo, ojo, esto no es lo que dice el estoicismo original, porque si tú aplicas el estoicismo original a una época distinta, naturalmente es otro el bicho que Claro. vive en ese entorno, digamos. Eh, la- el acto de ellos era un acto más bien rebelde en esa época. Son una de las filosofías éticas y que fueron todas muy, muy disidentes Sí, y muy importantes para el surgimiento después del cristianismo, de hecho. Eh, y dentro de esa filosofía ética, efectivamente, la idea del estoicismo, la, el soportar el dolor, el aceptar el dolor, ¿ya? En una sociedad como la actual, basada en el éxito, basada en el consumo, basada en el mercado, bueno, obviamente lo que significa básicamente es trágate el problema, porque nadie te lo va a resolver. Y entonces, claro. es Es una muy perspectiva. conveniente para el sistema neoliberal, Claro, básicamente. Claro, no, lo que te está diciendo básicamente, mira, no te queda más que procesarlo tú, no, lo siento, pero afuera no va a pasar nada que resuelva esto. Exacto. Eh, No, mira, la frase que resume todo del estoicismo: soporta y renuncia. sí, pues, sí, Entonces, pues. estamos listos.
Claro, pero Bonito, bueno. como alguien retirado del mundo me parece una filosofía súper interesante. Pero Sí, 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 sí. si tú estás dentro del mundo y tienes que al mismo tiempo renunciar, bueno, ya sabemos dónde termina eso. No, y además que es otro No quiero hablar contexto, del como dice. gobierno. No, claro, el gobierno Aquí ya, ¿para había qué? varios columnitas que estaría bueno mandarles, ¿no? Varios recordatorios. Pero bueno, No, sí, Omar hoy Carrá, día. tu canción. Bueno, con este asunto de que todo puede recomenzar y de que en todas partes lo que pasó y fue bueno puede volver a vivir, yo pensé nada menos que en una canción de María Elena Walsh, cantada por Mercedes Sosa, como La cigarra, ¿no? Donde justamente tantas veces me mataron, ya los antiguos están requete muertos, pero cómo renacen constantemente. Entonces yo creo que sería bonito escuchar a Mercedes Sosa cantando esa canción de María Elena Walsh, como La cigarra. Siempre es bonito escuchar a Mercedes Sosa, fin. Así es. Toda una punta. Vamos con eso. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Por el ojo de una aguja. Nadie llama inmigrante a un futbolista extranjero de sueldo millonario, ni a un ejecutivo de otro país fichado por una empresa nacional. No tenemos problemas con los forasteros, sino con la pobreza. Ante el dinero suelen abrirse las fronteras, mientras que los desamparados llevan vidas apátridas, incluso en su tierra natal. Aporofobia, el neologismo creado por la filósofa Adela Cortina para dar nombre a la aversión a los pobres, fue elegida palabra del año en 1917 por la Fundación del Español Urgente. A la intemperie del miedo aumentan los defensores de excluir en lugar de arropar a los más vulnerables. Aunque todos somos frágiles en este mundo del dar y recibir, molestan quienes en apariencia poco pueden ofrecer, los refugiados, los gitanos, los sin techo. Es un problema muy arraigado y aún sin resolver. La antigua democracia ateniense ya hizo buenos propósitos, solo en parte cumplidos. En un famoso discurso, Pericles dijo: entre nosotros la riqueza representa la oportunidad de actuar y no una excusa para ser soberbios. A diferencia de las oligarquías, aquel proyecto político se basaba en no avergonzar a los pobres, sino en contar con ellos. Pero 25 siglos después,
las desigualdades siguen siendo heridas silenciosas del sistema democrático y muchos buscan argumentos para desentenderse ricamente de la pobreza. El futuro recordado de Irene Vallejo esta noche en la República de las Letras. Y deliberadamente convoqué un texto más político porque nos había sometido al escarnio público Antonella frente a esta temática. Así que, Omar, sus descargos. No, yo creo que sí, está ya en los primeros textos está el asunto de que hay el segundo texto, debe ser, o el tercero, donde habla de que por la arqueología hemos podido comprobar que llegaban a muy avanzada, habíamos casos en los que llegaban a avanzada edad personas con problemas físicos, con enfermedades, y eso mostraba que un hábito de nuestra especie y una fortaleza de nuestra especie es justamente el asistirse, el apoyarse, el ser solidario, en contra de lo que podríamos creer, que es esto del darwinismo social, del darwinismo, esto de que todos tenemos que competir. Entonces, me parece que ella está constantemente hablándole a la comunidad de los lectores del diario, y al mismo tiempo a una comunidad. Ella, yo creo que tiene su lector en la mente, es mucha gente yendo a comprar el diario en un kiosco o leyéndolo, bueno, tengo que actualizarme, leyéndolo en su teléfono, pero una comunidad. Y bueno, también ese sentido comunidad lo tiene cuando ella hace la presentación de la Feria del Libro de Zaragoza, donde le pidieron los libreros y editores que lo hicieran en 2019 por su ensayo. Entonces, es muy bonito ver esta comunidad que, al mismo tiempo que es una comunidad actual, globalizada, de todos los que estamos aquí, sin medios, o con más medios o menos, con más deuda o menos deuda, también es una comunidad temporal en la que la especie humana está unida. Entonces, a mí esta cosa vertical y horizontal de que los que estamos vivos ahora y las generaciones pasadas estamos todos unidos, es algo político. Ya solo ese hecho de destacar lo comunitario y de hablar de la importancia de colaborar en este empeño de la especie, allá pensar en especie, me parece que es una bonita invitación, ¿no? Entonces, sí. Sí, a mí me Mi gusta, descargo. a mí me gusta mucho pensar que la política se nota más en lo que uno recorta de un tema que en aquello que pone sobre la mesa. Yo en general no tengo mucho problema, por el contrario, creo que hay muchas oportunidades de encontrar cosas importantes en cosas simples, en cosas sencillas. Eh, a mí sí me interesa, para efectos de entender la política internacional, la historia de Kate Middleton, por ejemplo. ¿Ya? Sí me parece importante. Entonces, claro, la mayor parte de las veces nos convencen de que hay ciertas temáticas que per se son temáticas que no debieran estar politizadas. Y el problema es justamente al revés. El problema es que es cuando tú tomas una temática que merece una cierta profundidad, más allá de lo ramplón que parezca, y que detrás de eso eh, tú quieras recortarle aquellos contenidos que son relevantes. Eh, a mí sí me parece importante a la hora de diferenciar en la historia, no sé, cuando viene la discusión de quién es mejor futbolista en la historia, yo pienso no solamente en cómo le pegaba la pelota, digamos, pienso en qué tanto liderazgo proyectaba en otras dimensiones, porque cualquier Sí, persona que tiene una importancia grande, o sea, para mí un Ayrton Senna enfrentándose a los poderes del automovilismo, un Maradona enfrentándose a la FIFA, sí. ¿ya? Es algo importante. Entonces creo que lo que hace Irene Vallejo en ese sentido
es justamente no despreciar esa dimensión de las consecuencias políticas. Y por tanto, cuando ella habla de un tema que podría ser un tema de autoayuda, no es un tema de autoayuda, porque no hace el recorte de la autoayuda. Ujú. Eh, a mí sí me parece importante ese tipo de discusiones, ese tipo de discusiones donde un pequeño detalle se configura, se, se construye como una señal de época. Y eso me parece muy valioso y el libro está preñado de esas oportunidades. También me molesta cuando empiezan aquellos que odian el último libro de moda porque sencillamente está de moda. Entonces, como tú eres disidente, crees que la disidencia se tiene que manifestar necesariamente en el fracaso del libro y de todo lo que hay a su alrededor. No, a mí me parece fascinante que un libro, un conjunto de libros como los de Irene Vallejo sean un refugio eh, para, para gente que ama los libros. ¿Ya? Ujú. Creo que... Ahora, perdón, te Sí, interrumpí. dale. Hay tres cosas que quiero decir a propósito de lo que dices. La primera es como retomando también lo que decía Omar, esta idea de lo social y lo político, y esta cosa de que tú señalas tan bonito, Alberto, de que un gesto, una palabra sea un dato de época, ¿no? Que ilumine una época. Y yo creo que lo que ella hace es espejearnos la época, ¿no? Entonces ella habla mucho de demagogia, habla mucho de superficialidad, habla mucho de fabricar enemigos, de vendedores de humo, ¿cierto? De falta de humildad, habla mucho de los ignorantes que creen que saben, y eso todo espejeándolo con relatos de la antigüedad, y me parece que eso es muy fascinante. Lo segundo, a propósito, lo último que decía Alberto me parece muy poderoso. Cuando yo la entrevisté, yo le decía que a mí me daba esperanza que un libro como El infinito en un junco se haya transformado en un bestseller, porque es un libro muy ñoño. Es un libro extremadamente ñoño. Es un libro para ñoños, ¿no? Para nosotros que amamos los libros, que nos juntamos a la noche a hablar del libro con los niveles de cansancio y de exigencia que tenemos. La gente que nos está escuchando también es como eso, es como somos comunidad, y hablamos sobre cómo se nos quiere hacer creer que somos pocos, ¿no? Mm. Y ahora que yo estaba investigando un poco más sobre booktubers y youtubers, influencers del libro, me he dado cuenta que hay una cantidad de gente, o sea, se nos quiere hacer creer que estamos todos en la pasta, ¿no? Que estamos todos como pensando tonteras y como en lo superficial y en la farándula y en el último reality y no sé qué. Y claro, seguro que hay muchas personas que esa es su manera de evadir y de salir, pero también hay muchas personas que están leyendo, fin, Mm. muchas cosas muy distintas. Y eso a mí me parece súper esperanzador. Y por último, frente al desafío de leer un libro, que lo es, me escribe por Instagram, ¿cómo lees tanto? Y es como, bueno, tengo la fortuna de que no tengo hijos, que vivo sola, que parte de mi pega es leer, entonces la tengo en mi horario, etcétera. Pero, por ejemplo, un libro como El futuro recordado puede ser un refugio también porque esto es su capítulo. O sea, son, Mm. ¿cierto? Es tres párrafos. Y a veces también eso puede ser un lugar de cobijo. Es como voy a leer esta noche, estoy muy cansada, pero voy a leer una de las columnas y eso puede también, sin duda, va a dejar ideas rebotando porque hay ideas poderosas en cada una de las columnas, pero también esta sensación de ya leí y me hizo bien. Y me parece que Mm. este es un lindo libro para entrar y salir constantemente, ¿no? Eso quería decir. Sí, sí, yo creo que es importante que uno tiene que leer hasta que se vuelva necesario. Y en ese contexto creo que es importante recordar dos cosas. Primero, a propósito, me acordé cuando dije refugio de la literatura, me acordé que la otra vez fui a la Embajada de Chile en Madrid y estaba ahí, justo había un evento con artistas, ¿no? Porque habían dos ferias importantes que se estaban haciendo en Madrid y había una reunión, una especie de cóctel previo al inicio de esas actividades. Entonces el embajador me invitó a colarme como paracaidista al evento, digamos, ¿ya?
lo que además me permitió almorzar gratuitamente, digamos, unas empanadas. Eh, En Madrid, Fue muy además. bueno. Entonces, pero en ese lugar me pasó una cosa muy notable, porque es pertinente para este programa, y es que toda la gente que interactuó conmigo me dijo siempre la misma frase, siempre la referencia que hizo para establecer su relación conmigo fue, la República de las Letras. Oh, O sea, había la Pero mayor ¿cómo? ¿No la cosa concentración, nuestra? no, había la mayor concentración de republicanos que he visto jamás, ¿ya? oh, De republicano fuera de nuestra Sí, frontera. sí, porque De republicano no es bueno. cuando me entrevistó Marinovich no me refirió al programa, así que, Sí. ¡Wow! No la vi pero entera, pero Alberto, me impactó. Me impactó hay que decir, la civilidad presente en esta entrevista. hablaremos de eso. Y eso es lo primero. Y lo segundo, muy relacionado con esto, es decirles que este libro, como todos los libros, está en librería Clepsidra y usted la puede encontrar en José Pedro Alessandri 94, Macul 94, o sea, a la salida exactamente del Metro Chile España, exactamente a la salida en la vereda que da hacia la cordillera de Macul, en la esquina prácticamente también, cuando comienza esa esquina que no comienza exactamente, pero que al mismo tiempo comienza con Irarrázaval, frente al club de jazz, que ya no existe, pero no importa, todos sabemos que los fantasmas sí existen. Así que allí, en la librería Clepsidra, usted puede comprar sus libros, va a estar Omar, va a estar su escaparate prodigioso y su subterráneo peligroso, pero además está clepsidra.cl, librería Clepsidra en Instagram, en Facebook, en distintas partes para que usted pueda interactuar, pueda ver el catálogo de libros y eventualmente, si se anima y no quiere ir presencialmente, que siempre es una experiencia fabulosa, pero además, a veces uno quiere las dos cosas, ¿no? A veces uno quiere comprar uno que le llegue porque está urgido y necesita algo y destinar en los próximos días, algún día dentro de los 5 o 6 días restantes, para poder ir a la librería y sumergirse, que no es lo mismo para comprar libros una cosa que la otra, ¿no? sí es. Así que, en absoluto. Gracias. Bueno, ahí estaremos, lo esperamos. Gracias. Así es. Y con esto ya nos despedimos y Antonella tiene que decirnos su canción. Sí, pensé canciones muchas y creo que tiene que ser una canción española y me pareció que una canción muy linda, que aquí es una canción que puede ser de amor, puede ser de amistad, puede ser básicamente un vínculo profundo entre una voz y otra, ¿no? Es de Los Presuntos Implicados, una canción que se llama Mil Mariposas. Buenísimo. Buen Nos grupo. despedimos. Próxima semana. Que ya sabemos lo que tenemos la próxima semana, ¿no? Ya tenemos claro. ¿No vamos a leer Almodóvar? ¿Nos vamos a quedar en España? Sí. Almodóvar. Nos quedamos con Almodóvar. Genial. Nos quedamos con por aquí, pues, lo iba a mostrar, pero ya no sé cómo es. Bueno. Acá está, mira. Vamos a pasar el libro la próxima semana, dame un segundo. Excelente. Muy bien. Ahí está. Pedro Almodóvar, El último sueño. De Pedro Almodóvar. Nos vemos la próxima semana, entonces. Un abrazo. Nos vimos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.